Bien, este siglo verano vamos a comenzar nosotros con nuestro primer tema del área de ciencias sociales, conociendo lo que es el siglo de las luces. Vamos a recurrir a nuestros conocimientos previos. A ver, el conocimiento va a ser lo más importante. Esto ocurrió hacia el siglo XVIII. ¿Y por qué el conocimiento va a ser lo más importante? ¿Qué ocurría antes? Antes, la fe era lo más importante. En el siglo XVII, siglo XVI, la Iglesia Católica había dominado todos los ámbitos de vida de las personas. Las personas hacían las cosas, hacían su vida por temor a Dios, por la fe en la salvación, en una vida eterna, en el paraíso. Pero en el siglo XVIII van a llegar unos pensadores, van a surgir unos pensadores y va a cambiar todo ese pensamiento, toda esa ideología. Esos pensadores van a agruparse en un grupo filosófico, en un movimiento filosófico llamado la Ilustración. Así se le llamó este movimiento de pensadores. La Ilustración, la razón, los ilustrados se les llamaban a ellos. Y básicamente está formado por la burguesía. Hacemos una pausa aquí. Ojo con esta palabrita, burguesía. Se le llama burguesía a aquellas personas que viven en las ciudades, porque hay mucha parte de Europa que es campo, que viven en las ciudades, pero que además se dedican a dos actividades importantes. Al gran comercio, es decir, tienen dinero. Intercambiando productos tienen dinero. Y también se dedican a la banca, es decir, prestan dinero y cobran intereses. Es por eso que amasan una gran cantidad de fortuna. Y si tienen fortuna, tienen dinero, pueden comprar conocimiento. ¿Y dónde se encuentra el conocimiento, muchachos? Y como ellos se basan en la razón, están en contra de lo que se llamaba el antiguo régimen. Es decir, las monarquías, los reyes autoritarios que hacían y deshacían a su antojo, y también la Iglesia Católica que estaba de su lado, estaba ayudando a los reyes. Así ocurrió el siglo de las luces hacia el año 1750 aproximadamente, es decir, a mediados del siglo XVIII. Ahora, este movimiento de la Ilustración tuvo algunas características. Primero, el racionalismo. Es decir, no se basaba ya en la fe, ya no se basaba en lo que Dios diga o lo que la Biblia diga, sino en la razón, en el pensamiento. Además, era una filosofía muy optimista. Ellos tenían mucho deseo del futuro. Ellos pensaban que todo podía salir bien. Mientras que hasta el siglo XVII, es decir, antes, la gente vivía atemorizada, porque si no cumplían lo que la Biblia decía, se iba a ir al infierno castigado. Entonces vivía con mucho temor. Acá no. Acá en la sociedad y las personas empezaron a vivir más alegres, más optimistas por el futuro. Se basaron en la innovación, es decir, llevar todo el conocimiento para mejorar las técnicas de producción en la agricultura, en el trabajo, etc. Innovar el conocimiento, renovarlo y mejorarlo. Una doctrina más liberal, en contra de lo que decía la iglesia y los reyes, que tenían que estar pues más conservadores, vestir diferente, no podían de repente estudiar, no podían cuestionar. Acá sí, ya en el siglo XVIII, gracias a este movimiento, la gente empieza a reflexionar, empieza a criticar. Es otra de las características. Este pensamiento también practica el laicismo. Ojo aquí, palabrita nueva, laicismo. ¿Qué significa el laicismo? Van a sacar de su vida todo pensamiento religioso. Las actividades diarias, dicen ellos, no deben estar guiadas por la religión, sino por tu moral, por tu forma de comportarte.
de relacionarte con los demás, de llevarte bien, una sana convivencia. Ya no por lo que diga la Biblia. Y eso fue una revolución en esta época, fue un cambio de pensamiento. Bastante crítico en contra de lo que decían los sacerdotes, los reyes, etc. Y todo eso orientado hacia la búsqueda de la felicidad. Ya no importaba la salvación, porque no sabíamos si es que después de vivir tendríamos nuestro destino en el paraíso o en el infierno, ya no. Lo que importaba era la felicidad de las personas, vivir felices, alegres, un poco hedonista esta doctrina, pero sirvió mucho para cuestionar a la iglesia y a los reyes. El más próximo es la revolución científica de este gran personaje de la historia de la humanidad llamado Isaac Newton. ¿Quién es Isaac Newton? ¿Qué hizo Newton? Bueno, para eso tenemos un pequeño video, así que vamos a estar atentos. Aportes en la óptica también. El humanismo y el renacimiento, movimientos filosóficos que fueron desarrollados antes del siglo XVIII, antes de la Ilustración. El humanismo más o menos hacia el siglo XII y el renacimiento hacia el siglo XIV. El humanismo es más filosófico, pensamiento donde el ser humano tiene que ser lo más importante. Ya no Dios, dice, el ser humano. Y eso se expresa en el arte, en el Renacimiento, como por ejemplo todas las obras tan bellas de estos artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Donato Di Bardi, Rafael Sanzio, etc. Y hay algo más. Hay un país que es tan importante para el desarrollo de Europa que superó en la forma de organizarse a otras monarquías como Francia, España. Estamos hablando de Inglaterra. Porque en Inglaterra, en el siglo XVIII, había un rey. Si había un rey, ahora está el rey, mira, él es el rey. Pero él no hacía lo que quería. No podía, estaba impedido. Había una constitución, es decir, un documento que se lo impedía. Y además había un parlamento, un congreso que no le dejaba. Y este congreso era burgués, es decir, gente que se dedicaba a la banca y al comercio. Entonces el rey solamente estaba ahí de nombre, porque quienes gobernaban eran el congreso, los burgueses, el parlamento. Como tú sabes, la ilustración surge en Inglaterra. Este personaje que tú ves aquí en imagen se llama John Locke, y él en sus obras, Dos tratados sobre el gobierno y Ensayos sobre el entendimiento humano, él dice, ojo, está bien que el rey gobierne. Sí, está bien, pero el rey no debe gobernar a su antojo. Debe gobernar para ayudar al pueblo, ayudar a las personas. Él está gobernando para que las personas tengan una mejor calidad de vida, no para que él tenga sus banquetes en el palacio. Puede hacerlo, pero su función es que las personas tengan una vida mejor. Y para eso, dice John Locke, el rey debe desligarse completamente de la iglesia. No debe recibir ningún tipo de apoyo de la iglesia. Deben trabajar separados. La iglesia por un lado y el rey por otro. Por lo tanto, dice, el pueblo debe ser libre. Acá, por ejemplo, en Francia ya tenemos a Voltaire, quien en su obra Cartas filosóficas explica que el rey debe gobernar, si es cierto, pero ayudado con las ideas de la ilustración, es decir, con la razón. ¿Y quiénes son los pensadores ilustrados? Ellos. Gente que tiene dinero, gente que tiene conocimiento, debe ayudar a gobernar al rey. A esa forma de gobierno, donde está el rey, pero ayudado con las ideas de la ilustración, él lo llamó despotismo ilustrado. Y algunas monarquías van a usarlo, porque si no lo usan se dan cuenta que pueden salir del poder. Además, Voltaire explica, ¿no? Las personas deben ser libres,
de expresarse, de emitir su opinión. Ya no deben tenerle miedo ni a la iglesia, ni a Dios, ni al rey. Deben ser libres. Además, deben ser libres para elegir su religión. Antes, el rey decía, todo nuestro país, toda nuestra nación va a ser católica, y todos tenían que ser católicos. Todos van a ser ahora anglicanos, y todos tenían que ser anglicanos. Todos van a ser calvinistas, y todos debían ser calvinistas. Pero ahora no. Voltaire propone la libertad religiosa. Como ya John Locke ha dicho que la iglesia y el gobierno, el rey, deben trabajar separados, entonces Voltaire también aplica algo similar y dice, no importa si el Estado es católico, debe permitirte tu libertad. Si tú quieres, vas a ser protestante, vas a ser arrianista, vas a ser budista, católico, no importa. Todos estamos con la libertad de elegir nuestra religión. Eso es lo que decía Voltaire. Y también la libertad política. Es decir, tú puedes participar de la vida política, puedes ser alguna autoridad. Antes solamente la clase alta podía ser autoridad. Por lo tanto, critica el autoritarismo de los reyes franceses. Y tú ves aquí francés, escribió una obra llamada El espíritu de las leyes. Y ya desde hace 300 años en esta época, él planteaba la separación de poderes. Lo que hoy en día conocemos como el Congreso. ¿Cómo se le llama el Congreso? ¿Qué poder es? ¿Ejecutivo o legislativo? El Congreso es el poder legislativo. El presidente, ¿qué poder ejecuta el presidente? Ese es el poder ejecutivo. Y ya los jueces y fiscales, ellos representan el poder judicial. Lo que hoy conocemos con esa división de poderes, ya Montesquieu lo había planteado hace 300 años en Francia. Decía, el rey no puede tener todo el poder, porque si él tiene todo el poder, puede caer en corrupción, puede actuar mal. Entonces tiene que separar ese poder. Él solamente gobierna, ejecuta las leyes, otras personas que hagan las leyes y otras personas que administren justicia. Eso es lo que decía Montesquieu. Hace tiempo, mira, y hasta el día de hoy es válido. Además, pues, critica el despotismo ilustrado, dice que el rey debería gobernar compartiendo el poder y rechaza completamente el poder de la iglesia, es decir, el poder eclesiástico. La iglesia en esta época era la institución más poderosa del mundo, bueno, hasta el día de hoy, y compartía ese poder con los reyes. Entonces Montesquieu estaba en desacuerdo. Decía que la iglesia no debe participar de la vida política, debe tener sus seguidores y, y no debe participar ni en las guerras ni en las decisiones de los reyes. Pero no contentos con Montesquieu, Francia tuvo otro pensador también de gran importancia. Nos referimos a Jean-Jacques Rousseau, quien en su gran obra, El contrato social, mira lo que dice en esta obra, él dice, él expresa de la siguiente manera, ¿no? El rey, por un lado, y el pueblo, por otro lado, tienen un tipo de contrato social invisible. Hay un contrato, así como una hoja, invisible, donde el rey acepta gobernar a este pueblo y el pueblo acepta ser gobernado por el rey. Es un contrato social invisible, dice Rousseau. No existe en la realidad del contrato, pero se sobreentiende que es así. El rey acepta gobernar al pueblo y el pueblo acepta ser gobernado por ese rey. Entonces, ambos deben cumplir. El pueblo debe dar sus impuestos, debe pagar, trabajar, y el rey debe gobernar para mejorar la vida del pueblo. Entonces, lo ideal, dice Rousseau, es que se haga lo que el pueblo necesite, la voluntad del pueblo. Lo que está haciendo Rousseau es un antecedente de la democracia actual. La democracia hoy en día es la voz del pueblo. Lo que el pueblo quiere y necesita se hace. Esa es la democracia. Y Rousseau ya lo estaba planteando hace 300 años. Él nos dice, el hombre debe ser libre y con esa libertad debe
primar la educación. Porque con la educación, dice, las personas pueden mejorar su condición de vida, su cultura, su riqueza, etc. Todo eso lo planteó Rousseau hace ya bastante tiempo. Estas son las preguntas de la autoevaluación, que muy bien lo ha respondido. Siglo de las luces, el siglo XVIII. ¿Quién promovía este movimiento de la ilustración? La burguesía. Los banqueros y comerciantes que tenían dinero, pero no tenían poder. Es decir, no podían gobernar. Eran pueblo. Ahora, este siglo de las luces, este siglo de la ilustración, también impactó en la economía. Aquí surgen dos movimientos. El primero de ellos, la fisiocracia. Los franceses, Quesnay y Jacques Turgot, que están ahí, el de la izquierda, François Quesnay, y el de la derecha, Jacques Turgot, nos dicen, todo país que quiere ser rico, toda nación que quiere ser potencia en Europa, debe dar importancia a la tierra. Porque mientras más tierras tengas, más rico es tu país. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, ¿qué actividad económica será la más importante para la fisiocracia? ¿La minería? ¿La industria? ¿El transporte? ¿Qué actividad nos brinda la tierra? La agricultura. Claro que sí, por ahí lo dijeron. La agricultura. Es por eso que la sociedad en esta época va a desarrollar bastante la agricultura. Y tiene sentido, tiene mucho sentido. Si no existe la agricultura, ¿de qué viviríamos? Hasta el día de hoy, hasta la actualidad, año 2022, gracias a la agricultura, nosotros sobrevivimos, tenemos nuestros alimentos. Y tú dirás, no, pero profesor, yo lo compro acá en Plaza B, en Metro. Sí, pero para que llegue a esos mercados, o a esos supermercados, tiene que salir del campo. Seguimos consumiendo productos agrícolas. Por más que sea envasado, empaquetado, transformado, son productos agrícolas. La ropa que usamos, existe ropa sintética, claro que sí, pero también hay de algodón. Muchos recursos como la madera, por ejemplo, son productos forestales. Entonces, la tierra sí juega un papel importante. Pero no fue la única doctrina que surgió, la fisiocracia, ojo. Su contraparte, también en esa época, también se desarrolló la escuela liberal, también llamada escuela clásica. Esta doctrina económica fue planteada por Adam Smith, un economista escocés considerado padre de la economía moderna, y su discípulo, entre comillas, el portugués David Ricardo. Ellos plantean que para que un país sea rico, debe ser libre. El rey no debe poner barreras, no debe poner impedimentos para el comercio, para el desarrollo de las actividades. Por eso, el país que trabaja libremente va a ser un país poderoso. Y ojo aquí, que esta doctrina que surgió en el siglo XVIII, la doctrina liberal, se aplica hasta el día de hoy. La doctrina liberal es la que domina el mundo. Por eso que la gente, si quiere poner un negocio, lo puede poner libre. Si tú quieres vender de repente un producto que tengas, ropa, perfumes, qué sé yo, lo puedes hacer. Libre, libertad, doctrina liberal. ¿No? Mira, todo lo que ha pasado en el siglo XVIII, como la división de poderes, la doctrina liberal, que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Claro, con modificaciones, pero la esencia es la misma. Esa doctrina liberal tendrá algunos errores que a inicios del siglo XX colapsará pues gran parte del mundo. Pero en teoría ha funcionado bastante bien.